Hola. Oye, ¿no tenés audífono para prestarme? No. Muy buenos días, apreciados colegas, a todos los participantes. Bienvenidos a este segundo webinario sobre la educación emocional en la práctica docente. Esperamos tener una jornada muy productiva en acompañamiento del doctor Nelson Sánchez y la participación de todos ustedes. Quiero dar a expresar los saludos de la directora Norma López de Rolandi, quien en esta ocasión no nos está pudiendo acompañar en la apertura de este webinario. Sin embargo, envía el saludo y el reconocimiento a cada uno de los asistentes, como también el sincero agradecimiento al doctor Nelson, quien estará dirigiendo este webinario. Esperamos que sea una productiva jornada. Estamos dando acceso al equipo en Teams, a quienes así lo solicitan, de modo que puedan tener acceso al chat y a los materiales de este webinario. Les deseamos una productiva jornada. Estaremos moderando un poco esta reunión y damos la palabra a nuestra compañera Sara Domínguez, quien estará dando la apertura oficial. Adelante, profesora Sara. Muy buenos días. Continuando con nuestra sesión de los webinarios, la educación emocional en la práctica docente en el marco del proyecto Emocionarte. El proyecto surgió desde la UPI, la Unidad Pedagógica de Innovación. Los integrantes de este equipo somos Inés Quintana, Marlene López,
Sara Domínguez quien les habla y Patricia Cabrera. Entonces, la iniciativa surgió de este pequeño equipo. En el marco de nuestro proyecto, hoy tendremos a los siguientes ponentes. Es la segunda sesión, el día de hoy, de un total de 5. Por un lado, le tenemos al doctor Nelson Sánchez, a la doctora Aramí, a la doctora María Belén Migliorisi y al doctor Carlos Ríez en su carácter de investigador. Recordemos que el objetivo es ofrecer estrategias y recursos para la aplicación de la educación emocional en la práctica docente. Recordemos un poquito el cronograma. Ya empezamos el 5 de abril con la educación de la afectividad. El día de hoy estaremos trabajando con la contextualización de la educación emocional. El día de hoy, como ya dijimos, nos estarían acompañando el doctor Nelson Sánchez, la doctora Aramí Rojas, la doctora María Belén Migliorisi y el doctor Carlos Ríos en su carácter de investigador. Entonces, se trabajará específicamente sobre la contextualización de la educación emocional. Los puntos serían las competencias emocionales, la regulación emocional, la regulación de la ira, estrategias de afrontamiento y autogeneración de emociones positivas. En sesiones siguientes, el 19 de abril, se estará trabajando la autonomía emocional, la conciencia, aceptación, responsabilidad. El 26 de abril, autoafirmación, propósito, integridad personal. Y en la última sesión, que sería el día 3 de mayo, la competencia social, asertividad, comunicación asertiva. Vamos a conocer un poquito más a nuestros ponentes. Desde ya le agradecemos que nos acompañen en este proyecto. Primeramente le tenemos al doctor Nelson Hugo Sánchez Romero. Sus datos académicos, entre algunos de sus estudios, tenemos licenciatura en Psicología Clínica, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, carrera de Psicología, énfasis clínica, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es también médico cirujano por la Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Medicina, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción es otro de sus estudios universitarios. En cuanto a posgrados, tenemos Terapia Familiar Sistémica por la Escuela Sistémica de Argentina, lo realizó el año 2005 al 2008 en Buenos Aires, Argentina. También tiene una residencia médica en el Hospital Psiquiátrico, es especialista en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. En cuanto a su actividad laboral, es jefe médico de la sala número 5 de pacientes crónicos del Hospital Psiquiátrico Asunción, Paraguay. Es médico psiquiatra del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Actividad de consultorio también realiza y atención a pacientes internados. Encargado del Departamento de Evaluación y Seguimiento de Residencias Médicas en el Instituto Nacional de Salud. Y también tiene práctica privada de consultorio médico, área de psiquiatría y psicoterapia individual de parejas y familia. Bienvenido, doctor Nelson Sánchez. Siguiendo con la presentación de nuestros ponentes, le tenemos también a la doctora María Belén Migliorisi Celaya. En cuanto a sus estudios universitarios, es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Estudios de posgrado, podemos citar maestría en Neuropsicología, su tesis en proceso por el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es especialista en Psicología y Psiquiatría Infantil por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Tiene también una especialización en Psicoterapia Cognitiva por la Fundación Eisler. Es también especialista en Didáctica Universitaria por la Universidad Iberoamericana.
En cuanto a su actividad laboral, es coordinadora del área de vigilancia de maltrato infantil e internos de suicidios del Departamento de Salud Mental. Es encargada de cátedra Psicología Educativa en la Universidad Nacional de Asunción y psicóloga clínica en Hospital General Pediátrico Niños de Acostaño. Bienvenida, doctora María Belén Migliorisi Celaya. Seguidamente tenemos a la doctora Aramí Rojas Ferreira. Es médico, cirujano, especialista en psiquiatría clínica, miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, registro profesional 16.405. En cuanto a alguna de sus formaciones, porque tiene un extenso currículum también, tenemos en la Universidad Tecnológica, está cursando actualmente el máster en Psiquiatría Infanto-Juvenil. En cuanto a la praxis, en el Instituto de Formación y Certificación en Terapia de Aceptación y Compromiso por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y es especialista en psiquiatría clínica. También estudió en la Universidad de Pensilvania la formación en terapia de exposición prolongada, Centro para Tratamiento y Estudio de Ansiedad de Buenos Aires, Argentina. También pasó por Howard, también hizo allí una formación en manejo psiquiátrico para trastorno límite de la personalidad y desregulación emocional. Bienvenida, doctora Aramí Rojas. Y no olvidemos que también nos acompaña el doctor Carlos Ríos en su carácter de investigador. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, profesora Sara, por esta presentación. Tenemos a nuestros magníficos ponentes ya prestos para iniciar con este webinario. Agradecemos inmensamente a cada uno de los profesionales quienes desinteresadamente y con mucha generosidad nos compartirán sus experiencias y conocimientos. Damos entonces la palabra al doctor Nelson Sánchez y a las profesionales que lo acompañan. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Así es, doctor, lo escuchamos perfectamente. Súper, súper, súper. Voy a ver si puedo poner la cámara así. Muestro personalmente también como para empezar. ¿Se me ve? No, ahí creo que desactivé. Hola. Ahora sí, doctor, lo estamos viendo. Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente, muy, muy contento y orgulloso de poder estar hablando y presentando un poco de lo que dentro de todo también hacemos nosotros en consultorio y con los chicos. Hay un montón para hablar, voy a tratar de resumir un poco de todo eso. Antes de empezar, quiero dar dos aclaraciones, tanto la licenciada Belén Migliorisi como la doctora Aramí Rojas,
por cuestiones de logística y tiempo, ¿verdad? Ambas están en el Hospital Acosta Ñu y en el Hospital Acosta Ñu hay demasiado trabajo. Entonces, ellas van a estar en los días, vamos a ir alternando los días para poder economizar también el tiempo, ¿verdad? Y el trabajo. Entonces, no se descuida ningún aspecto. Entonces, solamente yo voy a estar hoy hablando de este tema, ¿verdad? Y otro punto es que, como mencionaban hace rato, el interés, la verdad que sí tengo un interés en esta charla. El interés es poder educar realmente en un aspecto que la pandemia pudo bien hacer notar, que es el de la emoción, cómo educamos la emoción. 2500 años atrás o mucho más años atrás ya se educaba eso, se encargaban los filósofos de educar la manera de pensar, la manera de gerenciar las emociones. Y también la parte académica, o sea, todos son docentes, acá todos saben que la educación implica enseñar algo, no solamente el concepto académico. Entonces, sí, mi interés es poder compartir y poder sembrar esa semilla que obviamente tiene que ir creciendo como toda cosa que se enseña, de buena a primera no germina. Entonces ya dependerá de cada uno, del conjunto, cómo quieran ir aplicando. Yo creo que una vez que conozcan este punto, los que no conocen, los que ya conocen seguro estarán ya en camino. Practicando, los que conocen esto las reglas de juego van a ser diferentes siempre. ¿Por qué? Porque van a ver el mundo de otra manera, por decirlo así. Bueno, le agradezco mucho también acá a la doctora Inés por la oportunidad de este enlace, que es prácticamente interacadémico, que es lo ideal. Es lo ideal, no se puede tener un especialista en salud mental en cada institución y para cada alumno. Entonces lo ideal es poder formarles a los docentes, y tener ese enlace es único. Yo creo que esto está tocando el nivel de primer mundo. Yo no conozco país que esté tocando este tipo de educación y que esté planteándose esto. Es muy difícil, pero es recontra útil para todo el mundo. Bien, vamos a ir haciendo correr un poco ya. No sé cómo quieren hacer, si quieren hacer preguntas al final, por mí, pueden hacer preguntas en cualquier momento y hacemos más distendido esto. Bien, como objetivo, hace rato habían mencionado cómo ofrecer una estrategia y recursos para la aplicación de la educación emocional en la práctica docente. Yo agregué también un poco el hecho de fundamentar la utilidad, porque ¿para qué es importante la emoción? Hoy día estamos en una era en la cual tener tiempo de ocio está mal visto. Está visto como una especie de haragán, de conformista, ¿verdad? No nos damos ese tiempo como para poder pensar, para poder reflexionar. Eso no existe. Tenemos que estar teniendo 2 a 3 trabajos, llegamos a la casa a las 10 de la noche, cansados. Prácticamente vivimos en una sociedad en la cual nos juzgamos y juzgamos según la productividad que tengamos y lo que podamos alcanzar, ¿verdad? Y ese es solamente un aspecto de la vida. Entonces voy a intentar fundamentar también la utilidad del concepto de educación emocional. Bien, tenemos que ser conscientes que todo lo que hace el ser humano es en búsqueda del bienestar. El ser humano busca su bienestar, ¿verdad? Con todo lo que hace. Trabaja para tener mejor calidad de vida, estudia para tener una mejor profesión y poder solventarse su gasto en la vida, hace actividad física para estar sano mentalmente, va al médico para estar sano físicamente y poder vivir mejor. O sea, todo lo que hace el ser humano, inclusive cuando se daña, consume alcohol para estar más relajado, fuma para sentirse mejor,
aunque esté incorrecto, ¿verdad? Todo lo que hace el ser humano es en búsqueda de su bienestar. Me pareció prudente y pertinente esta frase de que el bienestar es a la salud lo que el Santo Grial es a los cristianos. Es la búsqueda eterna que tiene el ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad. 2500 años atrás los estoicos llamaban ya a esto la eudaimonía, ¿verdad? Que es el bienestar justamente, ¿verdad? Las filosofías orientales también tienen sus estados de bienestar. Y como mencionaba hace rato, esta búsqueda de bienestar se contrapone con el estilo de vida que hoy tenemos, ¿verdad? En el cual estar estresado pareciera ser una necesidad, ¿verdad? Hoy día tener una vida tranquila en el cual uno tenga tiempo para hacer deporte, para leer un libro de ocio, para tener alguna actividad de ocio justamente, qué sé yo, o pintar o hacer cualquier cosa que a uno le guste y que solamente es productivo para uno, y no tener más trabajo en ese tiempo, denota tiene una connotación de, o es medio hippie, un conformista, o como se dice en nuestro lenguaje común, o se le dice sin más pena, una persona con mucha desidia, que no le importa progresar, ¿verdad? Y no siempre es tan así. Hay que saber equilibrar las cosas. ¿Para qué? Para la búsqueda del bienestar, justamente. Bien, al tener este estrés y al no poder ser gerenciado, y eso vuelvo a no sé si agradecerle al claustro que generó la pandemia, a todo este estrés que vivimos en estos prácticamente 2 años pasados. Vemos que al no poder gerenciar el estrés va a pasar la factura al cuerpo y a la mente. ¿Por qué digo esto? Porque la mente está en el cerebro, ¿verdad? El cerebro da la orden al cuerpo para que se comporte de una manera en la cual la integridad se está viendo amenazada. Ese es el estrés. Entonces se secretan varios tipos de sustancias que hacen que el cuerpo se prepare para las 3 maneras que el ser humano encara la amenaza, o sea, los animales encaran la amenaza. A través del sistema nervioso, que es jerárquicamente, es atacando. Si el ataque no funciona, vamos a la huida. Y si la huida no funciona para salvarnos la vida, nos quedamos paralizados. Solamente esos 3 son los caminos para enfrentar una amenaza. Y se hace de manera inconsciente, nadie piensa eso. En ese contexto, el cuerpo tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para atacar. Para atacar uno tiene que tener una mayor frecuencia cardíaca, para eso sube la presión arterial, se contracturan los músculos, se produce un redireccionamiento de la circulación sanguínea, por los cuales algunos órganos están menos irrigados, se altera la alimentación. ¿Por qué? Porque si vamos a atacar, correr, no necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Entonces tenemos problemas de la alimentación, tampoco podemos conciliar adecuadamente el sueño. ¿Por qué? Porque en ese contexto, perdón, creo que hay algún micrófono que está prendido. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, Adelante. profesor. Hola. Bien. Perfecto. Bueno, como les estaba diciendo, esa es la conexión que existe entre cerebro, mente y cuerpo para ese tipo de respuestas. Entonces, mantener ese estado mental, psíquico y físico por largo tiempo es lo mismo que estar corriendo de un perro por meses y por años, ¿verdad? Eso obviamente va a desgastar el cuerpo
¿Por qué? No vamos a poder comer bien, vamos a tener los músculos contracturados, nos va a subir la presión arterial y obviamente hasta nuestro sistema inmune va a estar comprometido. Vamos a enfermarnos más veces, vamos a engriparnos más veces, somos proclives a muchos más problemas médicos. Y obviamente también mentales. ¿Por qué? Porque ese cansancio va transformando la visión de mundo que uno tiene. El mundo es más peligroso, yo puedo ser más incompetente para encarar las situaciones adversas de la vida, que sí o sí tiene situaciones adversas. Entonces también mi punto de vista sobre quién soy yo, qué capacidades tengo y cómo es el mundo, también se va alterando, produciendo ya estados de tristeza, de depresión, que no salen fácilmente con medicación. Bien, entonces, vamos viendo que las personas que crecen con estrés se van transformando en adultos enfermos crónicos y se va entendiendo ya ahora la manera en cual se va produciendo eso. Y estos adultos que están enfermos física y mentalmente ya con una enfermedad crónica difícil de manejar y que no se dan cuenta inclusive de esto muchas veces, van a tener también hijos que van a ser enfermos. ¿Por qué? Porque tienen educadores enfermos, ¿verdad? Que no pueden hacerse cargo ni de sí mismos, mucho menos de un niño. Yo creo que un hijo es, haciendo una comparación bruta, un niño en general, quien tenga la tarea de hacerse cargo de algún aspecto de un hijo, de un niño, es como tener el aparato tecnológico más sofisticado de la historia y que pueda haber alguna vez en la historia de la humanidad sin un manual. Eso tenemos que manejar y tenemos que saber manejar bien, ¿verdad? Por eso es muy importante ir fabricando el manual de cómo vamos a ir cuidando a un niño. ¿Por qué? ¿Y para qué eso es necesario? Para tener adultos sanos. Esa es la idea. Y una vez más vamos viendo que el objetivo del ser humano es el bienestar. Bien, en este contexto vamos viendo y tenemos que ser conscientes que los colegios hoy día solamente educan académicamente. Si tenemos adultos que ya están enfermos de manera crónica, el colegio solamente se dedica, o las instituciones educativas se dedican al aspecto académico, enseñar solamente materias, vamos generando así una sociedad como anémica ya de empatía, porque no sabe reconocer ni las propias emociones ni las ajenas. Es súper importante que el ser humano reconozca sus emociones, que vamos a ir hablando después de eso. El no reconocer las emociones es lo mismo que no poder hablar y tener que pedir ayuda porque el hijo está muy gravemente enfermo. Imagínense, hagan el ejercicio mental de tener que pedir ayuda a alguien sin mencionar ni una sola palabra. Es desesperante eso. Entonces, saber reconocer las emociones es lo mismo que saber hablar, nombrar las necesidades. La emoción es parte de la psicología, del cerebro humano realmente. Vamos a ir viendo después la utilidad también. Bueno, entonces vamos viendo que la familia no reconoce las necesidades emocionales y las instituciones educativas solamente educan académicamente. Y vamos entonces produciendo cada vez más pacientes para los servicios en los servicios de atención a la salud, que realmente mental, pero realmente los servicios son de enfermedad mental. Nadie atiende la salud mental. Todos atendemos la enfermedad mental. Atender la salud mental es generar prevención, promover la salud. Eso es salud mental. ¿Qué es a lo que apunta esto? Por esta razón es que nos urge un nuevo paradigma educativo que además de académico también eduque en cómo manejar las emociones de los niños, a los niños. Y es importante entender que los niños están en desarrollo,
que el cerebro termina de desarrollarse recién a los 21 a 25 años. La mayoría de los estudios hablan que las mujeres desarrollan por completo el cerebro a los 21 o 23 años y los varones de los 23 a los 25. Hay estudios que hablan que recién se desarrolla a los 40 años, pero bueno, nos quedamos a los 25. Y hablando mal y pronto, los jóvenes tienen esta parte, ¿verdad?, que es el sistema límbico, en el cual están el centro del placer y el de las emociones, que es la amígdala cerebral, tienen más desarrollada que esta parte, que es la corteza prefrontal, en donde está el control de la conducta, ¿verdad? Que vamos a ir diferenciando también. Una cosa es estar enojado y otra cosa es agredir. Vos podés estar enojado, pero no tenés derecho a agredirle a nadie. Eso es diferenciar emoción de conducta. Que es una de las maneras ya de ir gerenciando la emoción en las personas y enseñándoles cómo pensar y cómo gerenciar las emociones. Bueno, entonces vamos viendo la necesidad de un nuevo paradigma que se complemente el académico con manejar las emociones, con gerenciar las emociones. De nada sirve conocer lo más sofisticado, como por ejemplo la estructura de un átomo o la teoría de la relatividad, si yo no sé reponerme de una frustración. Puedo ser el más inteligente de la clase, el que tiene mejor perspectiva a futuro, ¿verdad? Pero ante un estrés vital, como por ejemplo la separación de mis padres, yo no sé ni pedir ayuda, ¿verdad? No sé reconocer mi tristeza, ¿verdad? Porque y tampoco tengo nadie que me ayude en gerenciar eso, porque mucha gente podría decirme, no te pongas triste, eso ya va a pasar. ¿Cómo no voy a estar triste si perdí algo? Tengo miedo que mis padres una vez que se separen, no estén más conmigo y yo les quiero mucho a ambos y me duele mucho que entre ellos se peleen. ¿Cómo no voy a estar triste? Claro que es para estar triste. Bueno, entonces acompañemos la tristeza. ¿Qué tenemos que hacer con esa tristeza de ese chico? Tenemos que acompañar y ser empáticos, ¿verdad? En un momento de tristeza no podemos estar exigiéndole que entregue todas las tareas al mismo tiempo que aquel que tiene una vida más favorecida. Entonces, creo que se va dando ya un poco de entendimiento en cómo ir gerenciando todo esto y cómo ir reconociendo las emociones. Y para reconocer las emociones de los otros, tenemos que saber reconocer las emociones en nosotros mismos. Para reconocer las emociones en nosotros mismos, tenemos que saber cuáles son las emociones. No es fácil reconocerse en todas las emociones. Para mucha gente está prohibido estar triste. ¿Por qué? Porque estar triste es sinónimo de debilidad, de incompetencia. Entonces no se permite la tristeza. Bien, una educación, Tao plantea que una educación, yo me adhiero a esa postura, que la educación de primer nivel debería también educar emocionalmente a los alumnos, además de lo académico, que es lo que venimos ya mencionando. Yo me preguntaría, ¿por qué no a los padres también? ¿Verdad? Porque estos chicos vuelven a sus casas, si bien pasan un tiempo en el colegio, y los profesores son una figura representativa para los chicos y muchas veces son su refugio cuando tienen hogares muy disfuncionales. La socialización con los compañeros, la calidez de un docente que pueda ser de figura maternal o paternal puede ayudar muchísimo y de una manera que no medimos la magnitud a estos chicos que están sufriendo. Entonces, ¿por qué no también hacer reuniones con los padres para capacitarlos en lo que es la educación emocional y cómo cuidar a los hijos? Los talleres para padres son una necesidad en la agenda de salud hoy día. Bien, continuando con los fundamentos, vamos viendo que esta búsqueda de bienestar, o sea, el encontrar el bienestar, no puede venir solamente del especialista médico o del especialista en lo que es el bienestar. A sentirnos bien y a mantenernos en ese estado puede enseñarse, y como todo lo que se aprende, para que se pueda aprender, para que se pueda fijar realmente, tiene que practicarse. El camino al bienestar es un camino como a la santidad, vamos a decir. Vamos
La idea es que podamos estar siempre en el camino, ¿verdad? Y practicando cómo podemos llegar al bienestar. Y el bienestar es hacer las cosas que nos convienen, ¿verdad? Para nuestra salud, tanto psíquica o mental. El bienestar no es hacer lo que yo quiera nomás. O sea, no pasa por ahí. Muchas veces la búsqueda del bienestar puede implicar esfuerzos que no den gusto, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente otra vez con la interacción que tiene que haber entre estas dos estructuras del cerebro, que son el sistema límbico y la corteza prefrontal. Yo puedo querer muchísimo irme a una fiesta, pero el lunes tengo un examen. ¿Qué tengo que hacer? Y me voy a la fiesta o me quedo, ¿verdad? Y me quedo entre comillas, a sufrir. Pero no es eso, o sea, eso apunta a mi bienestar a futuro. Bien, entonces a enseñar y cómo practicar para estar bien debe ser nuestra tarea como educadores. Y en este rol de educador nos encontramos todos los seres humanos, todas las personas que tengamos alguien bajo nuestro cuidado. Bien, entonces vamos a empezar ya hablando de lo que es la educación emocional según la definición de Rafael Vizquerra. Podría entenderse como una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales y obviamente personales, y cuya finalidad es el desarrollo de las competencias emocionales que contribuyan a un bienestar tanto personal como social. Y vamos a ir desarrollando en qué consisten estas competencias emocionales. Para eso primero vamos a ir hablando de qué son las emociones. Etimológicamente, la emoción significa un movimiento hacia. Vamos a ir viendo que las emociones o nos acercan o nos alejan de algunos estímulos. Y una emoción es una reacción subjetiva, breve e intensa, provocada por un estímulo que excita o inhibe la conducta y se manifiesta en conductas observables y cambios fisiológicos. Otra manera de definir también es un cambio de estado de ánimo, ¿verdad? Que aparece de manera abrupta, que tiene corta duración y que desaparece enseguida. Puede ser activada, puede nacer por un estímulo que sea interno, o sea, algo que yo esté pensando, razonando o recordando. Me puede poner triste, por ejemplo, qué sé yo, el fallecimiento de un ser querido o una pérdida me puede generar tristeza, o algo que yo vea me puede generar mucho susto. O miedo, que sería el sinónimo de susto, que es la emoción. Entonces, vamos entendiendo ya qué son las emociones, en qué consisten las emociones. Y las emociones tienen tres componentes, siempre aparecen tres componentes cuando aparece una emoción. Uno es un componente neurovegetativo, otro es cognitivo y otro es conductual. El componente neurovegetativo son las sensaciones físicas que sentimos con las emociones. Por ejemplo, cuando estamos demasiado asustados, se nos puede entumecer la lengua, los labios, sentimos la piel más fría, tenemos taquicardia, o nos aprieta el pecho, o se nos retuerce el estómago, ¿verdad? O nos tiemblan las piernas. Muchas personas tienen dificultad para respirar, es como que el aire no les entra hasta los pulmones, tienen la sensación de ahogo, ¿verdad? Ese es el componente neurovegetativo. El componente cognitivo son los pensamientos, es la opinión respecto al evento que generó esa emoción. Este componente cognitivo no siempre suele ser muy consciente, y la idea es encontrar ese pensamiento justamente que hace que yo tenga esa emoción. Yo puedo sentirme culpable por haber hecho algo, ¿verdad? En este contexto, yo puedo tener el pensamiento a priori de que hacer algo está mal, ¿verdad? Y porque yo hice ese algo, me siento culpable. Pero el hecho de que esté bien o mal eso que yo hice es desde mi cabeza nomás, o sea, desde mi manera de construir el mundo, de mi manera de ver el mundo. Al debatirlo con otra persona puede haber otro punto de vista,
¿verdad? Del cual yo realmente no fui culpable por haber hecho eso, porque era lo único que podía hacer en ese contexto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿soy culpable o no soy culpable? Y cognitivamente voy entendiendo que no soy culpable, por lo tanto, esa emoción va a ir desapareciendo. Por eso es importante encontrar cuál es el pensamiento que yo voy teniendo respecto a esa emoción que estoy teniendo. Entonces ya tenemos que reconocer la emoción que estoy teniendo y aceptar y validar, porque sí o sí hay que validar todas las emociones. Ninguna de las emociones se juzga. Y generalmente hacemos muchísimo eso cuando queremos ayudar a la otra persona. No tengas miedo, no te va a pasar nada. Sí, a lo mejor no le pasa nada, pero el miedo no va a poder dejar de tener, el miedo va a aparecer sí o sí. Lo que tenemos que saber es que si no es peligroso, ok, listo, con miedo tenés que hacer las cosas. Y también está el componente conductual, que son los comportamientos, las conductas que hacemos cuando sentimos esa emoción. Por ejemplo, cuando estoy nervioso, le agredo o rompo cosas, ¿verdad? O como se suele referir comúnmente, me puso nervioso y entonces yo le pegué, ¿verdad? Atribuyéndole al otro la culpa, el causal de mi agresión. Pero no tiene nada que ver eso no tiene lógica, porque una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Y la conducta está controlada por la corteza prefrontal, que los chicos todavía no tienen desarrollada, pero van desarrollando, si es que tienen figuras de apego que puedan enseñarles a distinguir cómo tiene que comportarse, cómo está bien comportarse, cómo está mal comportarse, y qué hacer con esa emoción que está teniendo. ¿Qué tiene que hacer cuando está demasiado nervioso? Tiene que gritar, tiene que hacer, o tiene que retirarse, respirar o hacer algo diferente. Bien, entre las características de las emociones vamos viendo que van a ocurrir irremediablemente, sí o sí van a ocurrir las emociones. Es imposible no tener emociones. O sea, sí es posible, si tenemos una alteración en el sistema límbico, sí es posible, vamos a vivir como robots. Son involuntarias, nadie decide tener miedo, nadie decide ponerse triste, son totalmente involuntarias, son subjetivas, cada uno la percibe, cada una tiene de acuerdo a un estímulo y de acuerdo a su historia. Son una respuesta al interior, del interior o una respuesta al exterior. Como decía hace rato, puede ser por una idea que yo estoy teniendo, por un recuerdo que estoy teniendo, o por algo que yo estoy viviendo y estoy observando. Son intensas, tienen corta duración a diferencia de los sentimientos tienen larga duración. Se acompañan de sensaciones corporales, pensamientos y conductas, como ya vimos. Las emociones son necesarias para la supervivencia. Voy a ir explicando eso después en otra diapositiva. Se contagian, ¿verdad? ¿Cómo se contagian? Es en la interacción. La interacción con personas significativas se van contagiando. Si vivimos con personas que todo el día están tristes, probablemente terminemos o irritados o también tristes nosotros. Si vivimos con personas que se preocupan por todo lo que ocurre en el mundo, viven intensamente la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y se ve afectada por ese evento, que dentro de todo es bastante catastrófico, pero no está teniendo un impacto directo en ella, ¿verdad? Es por poner un ejemplo eso. O que también está pensando en que el fin del mundo se está acercando, ¿verdad? O que ya está envejeciendo muy rápido y realmente no está envejeciendo mucho. O sea, todo lo que ve de manera catastrófica, eso se va a ir contagiando también en las personas que tienen una relación significativa con ella. Las emociones nos acercan o nos alejan, y para eso son necesarias las emociones. Nos acercan y nos alejan al estímulo que son necesarios o que son perniciosos en nuestra vida. Transmiten una verdad interna de la persona que la experimenta y, súper importante esta última característica, es que las emociones no están ni bien ni mal. Van a existir siempre, son necesarias y no se deben de juzgar.
sí se juzga la conducta, pero las emociones no se juzgan. 6 son las emociones básicas que se consideran hoy día. Se cree que son básicas porque están en todas las culturas y todas las personas tienen la capacidad de experimentar. Entre ellas está el miedo, el asco, la tristeza, la ira o rabia, también decimos nosotros, vulgarmente también decimos nervio. Estoy nervioso, pero nervioso yo considero muy inespecífico, porque nervioso puede ser con miedo también. Prefiero la rabia o la ira. La alegría y la sorpresa, por último. Y después están las emociones secundarias, y son secundarias porque varía de acuerdo a la cultura. Y se pueden manifestar de diversas maneras también, y son también mezclas de ambas, de 2 o más de estas. Entre ellas están celo, la vergüenza, la culpa, sentirse incompetente, la ternura, curiosidad, el enamoramiento, son todas emociones secundarias. Es muy difícil reconocerse para muchas personas con vergüenza, por ejemplo. Hay muchas, como decía hace rato, hay muchas personas que no quieren sentir miedo, no quieren sentir tristeza, no quieren sentirse enojados, van a negar nomás de manera inconsciente ciertas cosas para no enojarse, van a negar que tienen miedo o no van a reconocer que tienen miedo, es una manera de negar. Porque consideran que el miedo es de débiles, que la tristeza es de débiles o de malagradecidos. Asimismo, con la secundaria, ¿verdad? Muchas personas no se reconocen como celosos, el sentimiento de incompetencia les genera mucha rabia, por lo tanto no se aceptan así. Entonces es súper conveniente para el bienestar el reconocerse dentro de las emociones. Y acá vamos viendo lo que mencionaba hace rato. Están las emociones que se le llaman emociones positivas y están las emociones que se llaman negativas. Las emociones positivas sirven para acercarnos a lo que nos resulta gratificante. Y las emociones mal llamadas negativas, porque ninguna emoción es negativa, sirven para protegernos de potenciales peligros. Por ejemplo, el miedo nos protege a que no salgamos a la calle en horario nocturno con el teléfono en la mano, por ejemplo. ¿Sí? Es bastante sensato. O el miedo nos protege para miedo al examen, por ejemplo, para que podamos estudiar, para que podamos prepararnos. Son avisos, son útiles, porque de no tener miedo a eso, por ejemplo, no le voy a dar mucha pelota también a estudiar, por decir así. Lo cual me hace correr peligro de aplazarme. Bien, entonces vamos viendo que es súper importante poder diferenciar la emoción de la conducta. Una cosa es el enojo y la otra es gritar y golpear a otra persona o golpear algo. Una cosa es estar triste y sin ganas de hacer nada, y otra cosa es no hacer nada. No tiene nada que ver una cosa con otra. La rabia nos puede invitar a la agresión, pero agredir no está bien bajo ningún punto de vista. No porque vos estés nervioso está justificado que vos agredas y le retes o le grites a alguien. En este contexto es importante validar la emoción, no así la conducta. Saber entender, yo entiendo que estés enojado, pero no está bien que vos hagas eso. Esa sería la conducta adecuada para poder regular la emoción y la conducta ajena. Para poder regular la emoción justamente de otra persona, es importante que esa emoción no se me contagie o no me genere otra. Tenemos que tener, o tenemos que intentar tener, y esto se practica, el control, porque cuando nosotros estamos emocionados, se secreta una sustancia que es justamente la que activa la emoción y al mismo tiempo bloquea la razón. Por eso cuando estamos enojados vamos a decir cosas que después en la tranquilidad nos vamos a arrepentir. Cuando
estamos enamorados vamos a prometer cosas que después no podemos arrepentir también, o cuando estamos muy felices podemos regalar cosas que después vamos a querer otra vez. Entonces, todas las decisiones y las conductas tienen que ser tomadas de manera racional, con esta parte del cerebro y no de manera emocional. La aparición de las emociones son involuntarias, no se pueden controlar, nadie puede controlar la aparición de las emociones, pero la conducta sí. Y como estábamos explicando, la emoción pertenece al sistema límbico y no va a ocurrir sí o sí, es involuntario. Y la conducta depende de la corteza prefrontal y la corteza prefrontal se entrena, entonces sí se puede controlar la conducta. Obviamente, si la conducta ya no se puede controlar, en ciertos momentos la medicación es recomendable para luego ir procesando, estabilizando a quien sea y después ir enseñándole cómo ir regulando. Bien, como mencionábamos hace rato, el cerebro termina de desarrollarse aproximadamente a los 25 años. Y es por esa razón que la niñez y la adolescencia son periodos claves para la educación emocional. Esta educación emocional no solamente tiene que ir para los docentes, también tiene que ir para los padres, que muchos de los padres no están regulados emocionalmente o pueden tener episodios de disregulación emocional que puede terminar afectando al niño. ¿Por qué? Porque su cerebro está en desarrollo justamente. Viendo la relación entre emoción y la salud de la enfermedad, vemos que la emoción es una respuesta neurofisiológica, como explicaba al comienzo, del organismo ante un estímulo, sea interno o externo. Si el estímulo se mantiene o son variados, pero persistentes, van a provocar sí o sí un desgaste en el organismo, como ya decía al inicio, tanto para el área psíquica como para la parte orgánica. En el psiquismo va a producir ansiedad, puede producir depresión. La ansiedad sostenida por largo tiempo termina en depresión sí o sí. Conductas agresivas, problemas relacionales con todas las personas, laborales en la expectativa de vida, entre otras más. A nivel orgánico vemos que puede producir hipertensión arterial, problemas alimentarios, puede no controlarse con la comida, puede no querer comer, problemas de sueño, cuando uno está estresado, ya expliqué por qué le cuesta dormir, puede generar dolores crónicos, síntomas psicosomáticos, que son síntomas físicos sin causa orgánica, y hasta trastornos inmunológicos. Es sabido que el estrés crónico hace que nos enfermemos más. Bueno, creo que hablé ya de las emociones, creo que queda claro. Si no, bueno, me pueden preguntar sin ningún problema. Vamos a ir viendo ahora entonces qué son las competencias emocionales que tenemos que saber desarrollar en los chicos que estén a cargo nuestro, ¿verdad? Y las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Y los fenómenos emocionales tienen que ver con las emociones que sentimos, cómo encaramos el mundo cuando tenemos esas emociones y qué es cómo nos comportamos cuando tenemos eso. Se lee un poco complicadito esto, pero a grandes rasgos es como gerenciar las emociones que tenemos, que nos pueden producir un malestar en contra del bienestar al cual apuntamos todos. Y es enseñar eso para que se pueda conocer cómo hacer, se pueda practicar y tener entonces la capacidad y la habilidad y la actitud necesaria para entender, hacer saber, no solamente hacer saber, sino también saber entender yo. Y poder dominar esas emociones que pueden llevarme por mal camino. Y ese es el objetivo de la educación emocional. Entre las características vemos que se aplican obviamente a las personas, implica conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de forma integrada. Uno tiene que tener una actitud positiva hacia
hacia el aprendizaje. Como todo aprendizaje, aquel que no quiere aprender no va a aprender nunca. Tiene que tener ciertas habilidades. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual va a ser un poco más difícil. No se puede separar de la noción de desarrollo, aprendizaje y experiencia. ¿Por qué? Porque el chico está, o sea, el ser humano siempre está en distintas fases del desarrollo. Una vez que esté totalmente ya desarrollado, igual se puede enseñar, pero también es importante tener en cuenta su historia, cómo fue su niñez y cómo tengo que ir exigiéndole, y también a los chicos cómo hay que ir exigiéndole y que hay que esperar. Una cosa muy importante es que nosotros esperamos que los chicos sean responsables. Los chicos no van a ser responsables si tienen el cerebro no está desarrollada, la parte de la responsabilidad no está desarrollada. O sea, los chicos viven en base a placer y son una tormenta de emoción. No podemos juzgarles que no hicieron su tarea, por ejemplo, ¿verdad? Si nadie les ayudó, obviamente no tienen el cerebro preparado para ser responsables. Por algo, ante los 18 yo aumentaría eso, ¿verdad? La mayoría de edad debería ser a los 20 o un poco más. Y no soy el único que piensa eso. Entonces, desde ese punto de vista, somos los padres quienes somos los responsables, por ejemplo, del aplazo de los chicos y de los adolescentes. Tenemos que nosotros saber hacerles responsables. Para eso nosotros tenemos que estar siempre observando, no podemos dejarle a ellos a su libre albedrío, porque no tienen el control todavía de su voluntad y prefieren hacer lo que da gusto. Van a estar con el jueguito, con el teléfono o jugando. ¿Por qué? Porque su cerebro está preparado para eso, no está preparado para ser responsable. Pero el de los adultos sí. Bien, entre otras características, constituye un potencial relacionado con la capacidad de ponerse en acción. Para poder ejercer las competencias emocionales hace falta tener una inteligencia y ejercitar un tipo de inteligencia que es tanto intrapersonal como interpersonal. O sea, es necesaria estas dos inteligencias, por decir así. En la intrapersonal necesitamos la capacidad de autorreflexión, o sea, tenemos que saber reflexionar sobre qué sentí, qué hice, por qué lo hice y qué es lo que yo quiero realmente. Y volviendo hacia el inicio, vivimos en una época en la cual es imposible la reflexión. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para estar haciendo nada. Nuestro haciendo nada sí o sí tiene que ver con redes sociales o jueguitos en el teléfono o YouTube o cualquier otra cosa. Nunca estamos, por decir así, mirando al cielo o sentados reflexionando y pensando por qué me sentí mal, qué fue lo que pasó y todo eso. No, eso ya queda encapsulado. Y nos regulamos emocionalmente. Cuando no sabemos regularnos emocionalmente, buscamos a mí me gusta llamarlo como un chupete emocional, que de adulto pueden ser compras, pueden ser el consumo de alcohol y entre otras cosas. O exceso de trabajo. El exceso de trabajo regula mucho también emocionalmente a la gente. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo así para sentarse y reflexionar justamente. La autorreflexión ayuda a que nos conozcamos, tenemos que saber controlarnos y también saber motivarnos. Esas son las características de la inteligencia intrapersonal. Y en las características de la inteligencia interpersonal tenemos que saber cómo son las demás personas, que implica conocer a los demás en sus rasgos, saber qué sienten y qué piensan, saber leer y expresar comunicación de tipo no verbal, y ser empáticos, que implica justamente el conocer qué están sintiendo esas personas y comportarnos de manera consecuente. Bueno, entre las competencias emocionales, entonces vamos viendo, la primera es la conciencia emocional, que es la capacidad para tomar conciencia de nuestras propias emociones y las de los demás, así como de las habilidades para captar el estado emocional en un contexto determinado. Para esto es importante que nosotros podamos reconocer nuestras propias emociones, y esto se practica y lleva
ni lleva mucho sacrificio poder reconocerse en muchas emociones. ¿Por qué? Porque en nuestra familia estuvo prohibido tener ciertas emociones por esa razón. Tenemos que saber rotular, etiquetar, nombrar, y después de eso vamos a poder captar las de los demás. Si yo no me reconozco y no acepto la tristeza, nunca voy a aceptar la tristeza de un niño. ¿Por qué? Porque está mal, ¿verdad? Entonces cuando se pone triste le voy a llamar maricón nomás, ¿verdad? Que es como yo me juzgaría, pero no, nada que ver, no, es muy fuerte eso, pero no es infrecuente que ocurra eso. O cuando tiene miedo, el que tiene miedo, maricón. Vulgarmente hablando, y no tiene nada que ver. Al contrario, cuando tiene miedo es saber encontrar justamente el pensamiento que acompaña el miedo, y si es una situación que pone en peligro a la persona, ok, está bien que tenga miedo, no está nada malo. Si es algo que no le va a poner en peligro, pero igual tiene miedo, es que hay que saber enseñarle a que se tiene que ir acercando y probando que realmente no es peligroso, pero el miedo sirve para proteger. Hay veces que tenemos miedo por otras cosas, por cosas que no son perniciosas, pero entonces la idea justamente de la regulación emocional y de enseñar esa competencia es que pueda ir aprendiendo a comportarse de una manera y comprobando que ese miedo no está justificado realmente. Otra de las competencias es la regulación emocional, que es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Hay varias maneras, varias técnicas para esto, varias corrientes que ayudan a la regulación emocional. Y tiene que ver con reconocer la interacción entre emoción, cognición y conducta, como ya veníamos viendo. Y entre estos tres componentes es que uno tiene que saber trabajar, y se trabaja desde varias aristas, desde varios puntos de vista. Tiene que ver con la capacidad de poder expresar de forma apropiada una emoción, ¿verdad? Como mencionaba hace rato, no porque esté enojado tengo que agredir. Tiene que ver también con la capacidad de la regulación emocional, poder regular las propias emociones, que esto incluye mucho la tolerancia al estrés y el control de los impulsos. Y esto también se aprende, ¿verdad? Y para eso es importante, de acuerdo a la edad del chico, que tenga alguien que le ayude a tolerar el estrés o la frustración. Por ejemplo, si a un chico se le saca el juego porque ya es hora de dormir y se irrita y terminamos gritándole, nosotros nunca va a aprender a tranquilizarse y regularse y saber tolerar ese estrés y acostumbrarse a que llega la hora y tiene que soltar el juego, sino que va a empezar a tener miedo o probablemente a enojarse más. ¿Cierto? Cuando sea chico, a la fuerza va a entender que tiene que soltar el juego, pero de grande no va a aprender a regularse nunca emocionalmente. También las habilidades de afrontamiento, que tiene que ver con ser capaces de afrontar las emociones negativas, de reconocer y poder afrontar, como mencionábamos ya repetidas veces. Y también con la capacidad de poder generar emociones positivas. Como mencionábamos hace rato, ninguna positiva ni negativa, sino que cosas que nos acerquen a estímulos que sean agradables. La tercera de las competencias emocionales es la autonomía personal, que tiene que ver con la capacidad de hacer referencia a la autogestión personal. Entre esto tiene que ver la capacidad de saber construir autoestima, automotivación, una actitud positiva, una capacidad de ser responsable, una actitud autocrítica, ¿verdad? Buscar ayuda, saber buscar ayuda y recursos, y de autoeficacia emocional. Cada uno de estos es un capítulo grande a desarrollar para saber cómo se construye la autoestima en los chicos, cómo saber generarle automotivación, esa actitud positiva. Los chicos, como íbamos viendo, como iba explicando, se mueven en base a lo que da gusto y lo que no da gusto. Y la actitud positiva implica muchas veces tener que hacer cosas que sabemos que pueden ser muy tediosas, pero que son para nuestro bien. La responsabilidad vamos generando
en medida de lo que pueda darle su desarrollo. No le podemos juzgar como irresponsables si es que no entregaron la tarea, pero sus padres nunca estuvieron en la casa o viajaron y le dejaron al chico con la hermana de 19 años que tampoco tiene responsabilidad en absoluto. Sí que es legal, ¿verdad? Pero a nivel neurofisiológico no. Y no va a poder hacerse cargo del hermano. Entonces no podemos juzgarle. Tenemos que saber entender eso y saber ir enseñándole cómo tiene que ser responsable. En este caso, los padres, si bien viajaron, podrían haber llamado y cerciorarse que se haya hecho lo que se tenía que hacer. Esa es una manera de ir enseñando cómo ser responsable. El siguiente componente de la competencia emocional tiene que ver con la inteligencia interpersonal, como hablábamos hace rato, que es la capacidad de mantener buenas relaciones con los demás. Mantener relaciones conflictivas con otra persona siempre es enfermante. Y la inteligencia interpersonal tiene que ver con dominar las habilidades sociales. Eso implica saber respetar a los demás, tener una comunicación receptiva, no atacar siempre, saber recibir, ¿verdad?, lo que venga. Una comunicación expresiva que tiene que ver con la asertividad y poder expresar sin no callarse, pero sin agredir siempre. Es un comportamiento prosocial y de cooperación que se entiende bastante bien. Por último está el quinto, que es la habilidad de vida y bienestar. Como se estarán dando cuenta, esto tiene que ver más con un estilo de vida, con una manera de ser del individuo, que son características, son rasgos personales que el adulto va construyendo en ese cerebro, en ese sistema nervioso que está en desarrollo. Estas habilidades de vida y bienestar tienen que ver con la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables de solución. Esto nosotros vamos enseñando sin perder la paciencia. Como mencionaba, la indisciplina, la irresponsabilidad, la mala conducta de los chicos pueden ponernos muy nerviosos. Pero una cosa es que yo esté nervioso, otra cosa es que yo le agreda al chico, ¿verdad? No tiene nada que ver, yo no puedo agredirle a absolutamente a nadie. Toda agresión denota una pérdida del control de impulso y de la paciencia que nosotros tenemos. O sea, nosotros si agredimos a alguien, le gritamos a un chico es porque nosotros perdimos la paciencia, no es responsabilidad del chico. Entonces esto nosotros vamos enseñando siempre a ellos. Como decía, es la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales con el fin de potenciar el bienestar personal y social. Para esto nosotros tenemos que saber identificar cuál es el problema y conocer cuál es el problema y tener bien definido. Generalmente no es una tarea fácil. La construcción de problemas, hacer un título de cuál es realmente el problema, no suele ser cosa fácil. El problema sí suele ser siempre el otro, por el cual yo justifico mi conducta, pero no es así. Entonces también tenemos que saber enseñar eso a los chicos. Tienen que aprender a fijar objetivos adaptativos, cuáles serían la solución del conflicto, cómo negociar y entender cómo se logra un bienestar subjetivo. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. No se ve mi insignia. Muchas gracias, doctor Nelson. Realmente es sumamente importante todo esto que estamos aprendiendo con usted. Resalta un poco la gran importancia de nuestro trabajo con los niños y adolescentes, esa responsabilidad que tenemos como adultos en ir formando un poco la gestión de las emociones que pueden tener nuestros educandos.
A los participantes quienes quieran realizar alguna consulta para el doctor, para ampliar un poco todo esto que hemos aprendido, entonces pueden levantar la mano, le damos la palabra para que puedan evacuar sus consultas. Al parecer no hay ninguna intervención. Mientras alguno quiera formular su pregunta, también puede escribirle en el chat. Quiero dar algunas orientaciones respecto a este ciclo de webinarios, así como estuve compartiendo en el chat de la reunión. Tenemos nuestro equipo en Teams. A través de ese equipo descargamos la asistencia a esta reunión. La Dirección General del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y la Educación Media certificará la participación de este ciclo de webinarios. Entonces es importante contar con los datos de los asistentes. Por esa razón, además de los datos que ya tenemos proveídos en el Teams, estaremos también verificando la participación a través del formulario de asistencia. Tenemos retorno de algunos participantes. La profesora María Gloria Sena dice que es excelente la disertación, doctor Nelson. También la profesora Mirta Ramón Enciso menciona que es súper interesante lo que estamos aprendiendo. Así que muchas gracias por este retorno a los colegas participantes de este ciclo de webinarios. Si alguien más tiene alguna consulta que realizar al respecto, alguna aportación sobre todo esto que hemos aprendido, que es sumamente interesante, es el marco introductorio a la educación emocional, a la gestión de las emociones, como nos estuvo explicando el doctor Nelson. Así que pueden habilitar micrófono y realizar las consultas o expresar sus aportaciones. Muy buenos días, de Capitán Vado, 13º Departamento de Amambay, Colegio Nacional de mañana. Es muy interesante este momento que estamos pasando, porque es para el bien de sí misma y lo que va a redundar a los jóvenes estudiantes. Y muy contenta, muy feliz, solamente que tengo problemas de momento a momento, pero de igual manera lo estoy captando. Gracias, felicitaciones por estos momentos que estamos pasando. Muchas gracias a usted, profesora Dominga. Muchas gracias por hacernos saber de su participación. Los agradecidos somos nosotros. Tenemos la mano levantada de la profesora Mirna Ibarra. Adelante, profe Mirna, puede habilitar su micrófono. Si la profesora Mirna está al pendiente, entonces puede habilitar su micrófono para poder realizar su consulta. Solamente quería preguntar dónde llegó el formulario, porque no me habilita el chat, no puedo escribir en el chat, no sé si a mí nomás me pasa. Muy interesante la disertación y muy pertinente los temas. Muchas gracias, profesora Mirna. El formulario lo tenemos en el chat. El acceso al chat es a través del equipo en Teams. Quienes no puedan acceder todavía al Teams, pueden escribirme, les digo el número, pueden escribirme al 0974-571-658. Allí estaré compartiendo el enlace al equipo en Teams. De esa manera van a poder tener acceso al chat de las reuniones, así también a los materiales que estaremos compartiendo. Vuelvo a repetir el número para que me envíen un toque al WhatsApp:
571-658. Quienes ya están en el equipo pueden tener acceso al chat, a la grabación de esta reunión, de esta sesión, y así también a los materiales que estaremos compartiendo. La profesora Alicia Ruiz Díaz también dice muy interesante la disertación. La profesora María Gloria envía saludos desde Hernandarias. Así también la profesora Rosana resalta la importancia lo interesante de esta disertación. La profesora Analía Sena también envía sus saludos. Excelente la ponencia del doctor, menciona la profe. La profesora Gabriela Elizabeth Martínez también da las muchas gracias al doctor Nelson por tan buena disertación, muy significativo todo lo expuesto, no solo para mejorar nuestra labor educativa, sino para reflexionar en nosotros mismos sobre nuestras propias emociones y salud mental individual, menciona la profesora Gabriela. Muchísimas gracias por sus palabras. Bien, al parecer ya no tenemos ninguna intervención más. Doctor Nelson, una vez más queremos expresarle la gratitud también así a los profesionales que lo acompañan. Ya bien mencionó que están cumpliendo funciones muy importantes en su lugar de trabajo, sin embargo sabemos de que han participado también en la organización de este webinario y estarán con nosotros en los siguientes. Destacamos también la participación del doctor Ríos en su carácter de investigador, pues pretendemos que podamos realizar alguna contribución en cuanto a la investigación en esto que es la educación emocional en la práctica del docente, así que seguirá acompañándonos en las siguientes sesiones. Recordamos que esto tendrá continuidad la próxima semana, el martes, a partir de las 9 horas. Tendremos acceso, como siempre, a través de nuestro equipo en Teams. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos, por su buena predisposición y su generosidad al estar compartiendo con nosotros en medio de sus múltiples funciones. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar y estamos a disposición siempre. Muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado. Estuvimos 95 personas en la sala. Muchísimas gracias por el interés. ¿Podría repetir por el dedicar número su de tiempo teléfono, por favor? Sí, sin problemas. Para un toque en el WhatsApp, entonces al 0974-571-658. 0974-571-658. Soy Marlene López y les estaré dando acceso al equipo en Teams a través de ese medio. Muchísimas gracias. Saludos desde Amambay. Muchas Gracias, gracias por su Capitán participación. Vado. Muchas gracias a todos. Esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana. Que tengan una excelente Semana Santa en familia y puedan disfrutar de estos días. Hasta el próximo martes. Amén, bendiciones.